Pepe Gordon, bienvenido. Muchas Qué gracias, gusto Yasmín. Igualmente, verte nuevamente. Igualmente, de verdad. Ya, prefieres que te llamos Pepe Gordon, por ¿verdad? supuesto. Como Pepe sabes, Gordon. siempre se te... Mira, yo estoy sorprendido porque de alguna forma, tú que estás dedicando a ser un divulgador de la ciencia y de pronto nos presentas estos textos que son ensayos del pensamiento de distintos científicos que no van lejos y se tocan en un punto también con escritores, además poetas, algunos de ellos, y uno dice, ¿qué tiene que ver con uno o con Uno otro? con el otro, ¿no? Sí, fíjate que, bueno, la verdad es muy interesante porque de lo que se trata es de ver los puntos de contacto que pueden haber entre ciencia y literatura. Y hay por lo menos 3 puntos que yo he identificado. Uno de ellos es que ambos mundos, ciencia y poesía, ciencia y literatura y arte, están relacionados con descubrimientos, con hallazgos, ¿no? Claro. En ciencia estás yendo a descubrir lo que está más allá de lo visible. Podemos sondear hasta el Big Bang, lo que pasó hace 13.800 millones de años. Pero en literatura también hay hallazgos, y eso es lo que a veces se nos olvida. Que, por ejemplo, cuando estamos hablando de poesía, yo recuerdo que hay un ejercicio que incluso el espectador podría hacer en un momento dado, y nosotros mismos aquí. Si tenemos un lugar en donde estamos viendo este programa con suficiente luz, entonces podemos cerrar los ojos por unos instantes y voy a plantearles unos versos de Octavio Paz para que vean el hallazgo que da la poesía. Cerramos los ojos. Cerramos los ojos y entonces el poema dice, nada más es un pequeño verso que dice: cierra los ojos y a oscuras piérdete bajo el follaje rojo de tus párpados. Entonces ahora abrimos los ojos y ¿vieron el follaje rojo? ¡Wow, claro! Son unos versos maravillosos de Octavio Paz en un poema que se llama El Olvido. ¿Cómo te va llevando el cerebro a la imaginación? A la ¿no? imaginación, y además hay una percepción que tenemos internamente que a veces no tenemos los nombres para designar. Y entonces, bueno, creo que con esto queda demostrado que la poesía también nos conecta con descubrimientos. También nos conectan con capacidad de asombro y curiosidad. Tanto en el mundo de la ciencia, yo creo que estamos hablando de algo que queremos saber de qué están hechas las cosas, cómo es que funciona, y nuestras preguntas últimas van hasta los últimos rincones del universo. Y en la poesía también hay curiosidad y también hay asombro. Y fíjense que esto es muy interesante, lo que ocurre en poesía o en literatura. Me acuerdo de una maravillosa, de un maravilloso fragmento de Rayuela, de Julio Cortázar, que nos plantea esa capacidad de asombro que nos comunica también la poesía, porque se piensa que nada más la curiosidad podría estar en un campo. No, están permeándose, tienen diferentes metodologías, poesía y ciencia, pero llevan de alguna manera hacia una zona de curiosidad y de asombro. En el caso de Rayuela, hay un momento en donde Julio Cortázar plantea algo que todos también descubriremos. Pero no nos digas porque vamos a un corte y nos quedamos entonces. Y prepárense que nos va a decir un fragmento de Cortázar. Un fragmento de Pepe Cortázar, Gordon sí. aquí en el ombligo de la luna. Estamos de regreso en el ombligo de la luna conversando con Pepe Gordon. Nos iba a decir, porque además estamos con los sueños de unidad. Los sueños de unidad, que es como el subtítulo de tu libro. Y nos ibas a decir un texto de Cortázar, un fragmentito. Sí, porque estábamos planteando cómo hay ciertas coincidencias entre literatura y ciencia, entre poesía y arte y ciencia, y hablábamos de que la primera coincidencia, digamos, aunque tienen metodologías y rigores distintos, tanto ciencia como arte, es la de que ambas tienen que ver con descubrimientos, con hallazgos, y estábamos hablando de un segundo punto de contacto que tiene que ver con la curiosidad y el asombro que nos plantea tanto ciencia como poesía. La ciencia, de verdad, cuando descubrimos la forma en que opera la naturaleza, la forma en que ocurre el proceso de fotosíntesis y a partir de aire, luz del sol y agua se forma un árbol, eso es algo prodigioso, ¿no? Ahí está un poema maravilloso. Y ya es el poema que compone la propia naturaleza. Pero entonces estábamos comparándolo con la curiosidad y el asombro que ocurre con la poesía o con la literatura, y en el caso de Julio Cortázar, en la novela Rayuela, hay un fragmento maravilloso que más o menos lo voy a parafrasear para que descubramos lo que realmente ocurre en el momento de un beso.
Entonces el poema más o menos, bueno, no es poema, pero prácticamente suena como tal en estos fragmentos de Julio Cortázar, lo voy a parafrasear. Toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca, boca entreabierta, dibujo tu boca con los ojos cerrados y tus labios coinciden con mis trazos. Me miras, de cerca me miras, los ojos se agrandan y los cíclopes se miran. Y este es el hallazgo, este es el descubrimiento, el asombro de que en el momento en que estamos con la persona amada, si tenemos los ojos abiertos, cuando nos estamos dando un beso, no vemos dos ojos, se sobreponen por la distancia y solo vemos uno, y por lo tanto somos cíclopes en el momento de un beso. Y eso es hermosísimo, porque lo que nos está revelando es que la poesía también de nuevo nos saca fuera de los lugares comunes. Y lo interesante es que cualquiera de ustedes puede hacer el experimento científico, el espectador lo invitamos a que con su pareja, a la persona que tenga más cerca, y se va a dar cuenta que va a haber un beso de boca abierta. Y si tienen los ojos abiertos, van a ver que hay un cíclope enfrente. Ese es otro de los puntos que tienen contacto. Y el tercer punto que podríamos plantear como contacto es que ambos correlacionan mundos. La ciencia lo hace a través de ecuaciones, conecta mundos distantes y distintos, mientras que la literatura y la poesía lo hace a través de metáforas. Y lo que nos empieza a revelar tanto ciencia y poesía, y este es un gran tema del libro, porque tú lo planteaste, dices, el subtítulo tiene que ver con los sueños de unidad. Como que todos queremos entenderlo completito el mundo, ¿no? Exactamente. Pero eso empieza desde las religiones, desde la cosmogonía, la filosofía, porque nos la vivimos tratando de entender este mundo que parece que no se le entiende nada, ¿no? Exactamente, y entonces lo más asombroso es ver cómo este sueño estuvo presente en Einstein, que trataba de descubrir si en el fondo de la naturaleza todo estaba unificado, todo estaba de alguna manera integrado. No se cumplió el sueño con Einstein, pero este sueño ha continuado a través de lo que se llama la teoría del todo. Tampoco ha sido desafortunadamente de alguna manera cumplida, pero el sueño prosigue, y entonces siguen teorías en ciencia que se llaman las teorías de cuerdas, que proponen que todos los átomos, en lugar de ser puntos, son cuerditas que están vibrando, y todas las fuerzas de la naturaleza se explicarían desde ahí. El sueño y las evidencias experimentales todavía no están de ahí del todo, pero es muy interesante los atisbos y el gusto o la mirada que tienen algunos científicos con esa pasión de los niños de tratar de entender todo. Y este es un sueño. Y que todo preguntan. Y que todo preguntan, y que lo quieren entender todo. Exactamente. Que de veras quieren entender por qué somos lo que somos, y si en el fondo estamos Bueno, eso realmente... ha sido mucho tu trabajo, ¿no? Recuperarnos la infancia, sí, para que todos volvamos a ser niños y volvamos a querer saber, no cómo funciona, sino por qué, cuándo, de dónde salió, ¿no? De dónde surge, cómo nace, ¿no? Aquí estamos viendo una ilustración de Patricio Beteo. De Patricio Beteo, que es extraordinario. Bien decías tú fuera del aire, que es el mejor ilustrador de libros que tenemos hoy por hoy. Hoy por hoy, de verdad. Y aquí estás hablando, y entonces refieres acerca de... Vi a Einstein, que circulaba en una bicicleta, y vi todo lo que se sube en una bicicleta por primera vez, y observé su equilibrio precario. Entonces, aquí estás hablando del equilibrio. Hablas de Einstein y lo ves trepado en una bicicleta. Trepado en una bicicleta, tratando de... Él hacía lo que se llaman Gedankenexperimente, o sea, experimentos mentales o experimentos imaginarios. Y con solo el poder del pensamiento trataba de imaginar qué es lo que pasaría si, por ejemplo, viajaras montado en un rayo a la velocidad de la luz. Y le hago esta pregunta a uno de los grandes físicos mexicanos, Miguel Alcubierre, y me dice: el universo se vería cubista. La perspectiva se vería cubista porque todo se vería de alguna manera, lo que está delante y lo que está detrás, lo que está de todos lados, se vería todo en un mismo instante. Tan rápido. De que vienes tan rápido, porque viajar a la velocidad de la luz es estar en todos lados al mismo tiempo. Oye, por lo menos cuando hay una distancia de 300,000 kilómetros. Está precioso. El viejo en busca... El viejo, la fórmula secreta del viejo. El viejo es Einstein se refiere así a la naturaleza. Ese viejo que tiene el secreto del universo y que él trata, y al que le tenemos que aprender. Y decías una cosa que me parece muy interesante, querido Volaski. Fíjate que cuando estamos hablando de la curiosidad de los niños, yo creo que es justamente hacia donde tenemos que apuntar. Hay un autor que fue traducido por el gran Sergio Pitol, que
se llama Bruno Schulz, este autor es del tamaño de Kafka, y decía algo que a mí me ha conmovido siempre: debemos madurar hacia la infancia. Debemos madurar hacia la capacidad de asombro, porque lo que ocurre es que ya hemos perdido, por cierto. Ese es el problema. Hay escritores como David Grossman que dicen que el problema es que nos pudrimos en sobriedad. Eso es volverse adulto, pudrirse en sobriedad. Y cuando de verdad volvemos a rescatar el humor, la sonrisa de la inteligencia, bueno, de esto trata este libro, de ver precisamente cómo se ha planteado el sueño de la unidad, en autores como Borges, que trataban de ver en un punto que le llamaba el Aleph, una esferita que se encontraba a los pies de una escalera. Era una escalera, era una esfera que era como una especie de holograma cósmico, en donde estaban todos los puntos del universo. Y entonces el juego que hago en el libro es precisamente, Borges dice que en esa esfera él ve entonces un arco, ve un astrolabio persa, o por ejemplo puede ver la violenta cabellera roja de una mujer, o puede ver un atardecer en Querétaro. Está viendo todos los puntos del universo, y entonces lo que yo hago en el libro es hacer girar de nuevo esa esfera para ver entonces todos los grandes hallazgos que se han planteado en ciencia y en literatura, y que nos abren a este inconcebible universo en donde a lo mejor podemos sentir el pulso, el latido de la unidad. Te estás imaginando ese holograma, ¿cómo va? ¿Cómo va? Y entonces girando. Por eso cada capítulo se abre con esas palabras: y vi a Einstein en una bicicleta. O en otro momento vamos a ver, por ejemplo, a Fernando del Paso, cuando está de alguna manera imaginando noticias del imperio, y entrando en la vida de Carlota, y metiéndose a todos los espacios y a todos los tiempos, porque lo que hace de manera fabulosa en Noticias del Imperio es romper todas las barreras del espacio y el tiempo, y sentir que todavía esas estampas del México de Juárez están vivas. Oye, Pepe, este es un libro inimaginable. Nunca pensé que alguien escribiera algo así. La verdad es que es totalmente diferente a lo que hemos buscado y leído en cualquier libro, ¿no? Es que surge de muchos años de estar de alguna manera en contacto en el programa de la Oveja Eléctrica de Ciencia y Pensamiento de Canal 22. Hemos estado en contacto con algunas de las mentes más brillantes que están tratando de imaginar y concebir lo inconcebible, porque el clavado que está haciendo hoy la ciencia para investigar la naturaleza llega mucho más lejos de lo que nos pueden dar nuestros sentidos. Pero aquí hay algo más de que dicen los científicos y de lo que dicen todos estos talentos literarios. Está la lectura de Pepe Gordon de cómo trató con ellos, ¿no? O sea, no solo los vio, no solo los leyó, sino que sintió y habló con ellos. Y eso es parte de lo que nos transmite en este libro, porque son ensayos a partir de sus entrevistas. Y quisiera que nos lo vendieras, porque hay referencias. Todo esto de lo que estamos hablando lo van a encontrar en este libro, pero además potenciado, porque además uno puede irse a los links el mismo libro nos lleva puede uno poner el teléfono encima. Exacto. Y irse eso es maravilloso. A los códigos bidimensionales, por decirlo así, que esto de aquí que vemos este código, si podemos acercar la cámara, si tenemos aquí un teléfono celular, pues resulta que algunos de estos pensamientos tan avanzados de ciencia y también de literatura que refiero en el libro, podría uno pensar que de verdad yo lo estoy imaginando, porque la ciencia está llegando de veras a lo inconcebible. Y entonces en estos códigos tenemos unos fragmentitos de 2 minutos de conversaciones que tenemos en la Oveja Eléctrica con algunos de estos protagonistas de la ciencia, que nos abren a ver que realmente eso es lo que está pasando en la ciencia. Nos estamos abriendo a mundos que jamás pensamos que podríamos abrirnos, y creo que tiene también un sentido muy importante todo esto, la idea de que al final del día, si nos podemos entender de una manera más comunicada e interrelacionada por lo que nos dice la ciencia, tal vez podríamos empezar a quitarnos de estas fragmentaciones tan terribles que vivimos, que hacen que nuestro comportamiento y convivencia colectiva sea tan trágica, porque vivimos una fragmentación trágica de la vida. Nos sentimos todos separados. Así es. ¿Verdad? Pues esta es una invitación a esa unidad para que ya no nos fragmentemos y que empecemos a pensar en otras cosas, ¿no? Que empecemos a pensar
en las capacidades y la inteligencia que existe en la naturaleza, que existe en nosotros y que se puede desarrollar cuando estamos en contacto con la mejor imaginación científica y artística. Pues muchas gracias, Pepe Gordon. No, al contrario, muchas gracias, gracias. al contrario, Espero que nos Yasmín. visites muy pronto a decir, darnos mejores noticias todavía que esta. Bueno, una noticia maravillosa, 10 años de la oveja eléctrica. Ay, pues, El programa de ciencia y pensamiento del Canal 22. Lo podemos venir a festejar también aquí. Claro por que sí, supuesto. será un gusto, Bueno, de veras. muchas gracias. Muchas gracias.